Bueno, y como es viernes, víspera de fin de semana, siempre tratamos de relajar, distender y hacer notas que tienen que ver con lo cultural y con la situación de la cultura, ¿por qué no?, actualmente. Así que nos visita acá al piso de la Vox Rosario el actor, dramaturgo y director de la obra El Cerco de Leningrado. Bienvenido, Rubén Pagura, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Irene? Muchísimo gusto. Bueno, un gusto que estés acá. Contanos de qué, por lo menos la primera pregunta, ¿de qué trata esta obra, El Cerco de Leningrado, que es de José Sánchez Sinisterra? ¿De qué es lo de qué va? Bueno, esta es una obra escrita por este dramaturgo y director español, José Sánchez, a quien tenemos el honor y gusto de conocer y haber sido su alumno en algún momento. Es una obra, como todas las de José, una obra de teatro inteligente, de teatro crítico, pero con muchísimo humor, como también casi todas las obras de José. Ajá. Es un texto riquísimo que Inés Segovia y Florencia Pilotti, dos jóvenes actrices rosarinas, llegaron a solicitarme que las dirigiera en este trabajo. Yo conocía la obra, conocía al autor y por supuesto les dije que sí inmediatamente, aún sin conocernos con ellas. Tenían un antecedente, ser alumnas del Rayo Misterioso, un grupo que trabaja con mucha seriedad, y eso me daba de alguna forma alguna garantía sobre las posibilidades de las actrices. De manera que esta obra desde siempre me fascinó. Es una obra que está basada en un hecho real. Resulta que hace muchos años Tito Cosa le contó a José Sánchez la historia real de la viuda y la amante del icónico fundador del Teatro del Pueblo, Leonidas Barletta, en Buenos Aires, que fue clausurado por la dictadura y perseguido. Estas dos mujeres, resulta que tiempo después, con la vuelta a la democracia, alguien, no recuerdo quién, llegó al teatro, llegaron a ver, el teatro estaba clausurado, y se encontraron a 4 mujeres que estaban reunidas allí tomando el té. Una de ellas era la viuda de Leonidas Barletta, la otra era la amante de Leonidas Barletta, que se seguían reuniendo allí como un acto de resistencia y de defensa del espacio. Esta imagen y esta anécdota le sirvió a José para escribir esta obra, que es una obra sobre la resistencia ante los embates de una civilización, una supuesta civilización, que en realidad lo que está haciendo es destruyendo el mundo. Estas mujeres en la obra son la viuda y la examante de Héctor Coposo, el director del Teatro del Fantasma, que ha sido cerrado por una dictadura. La obra no ocurre en ningún lugar en particular, es como en un... Claro, el título, digamos, es simbólico. Claro, de alguna manera, El asunto es que están buscando, estas dos mujeres se han mantenido encerradas en este teatro que fue clausurado, hace 20 y tantos años están allí encerradas, buscando un libreto, el libreto del Cerco de Leningrado, que era la obra que iban a montar en el momento en que llega la represión, en que es cerrado el teatro, con la esperanza de encontrar en este libreto alguna clave que les permita encontrar la razón o quién fue el que asesinó al director del teatro, porque el director del teatro unos días antes del estreno fue muerto en un supuesto accidente, pero que claramente fue un asesinato. Entonces, toda la obra, estas mujeres se pasan buscando el libreto, pero a la vez vamos conociendo a lo largo de la obra toda la historia del Teatro del Fantasma y de la lucha por resistir. El teatro en este momento está corriendo el peligro de que sea demolido, claro, para construir un gran centro comercial y una gran entrada que va a pasar por allí, por el teatro. Entonces, está esta amenaza permanente y estas mujeres que están por un lado buscando el libreto y por el otro lado viendo cómo resisten y cómo defienden este espacio de la cultura y del teatro. La obra, así como suena bastante dramática.
el tema es dramático, pero tiene un humor desopilante, realmente es una obra muy ingeniosa, con un humor muy fino a la vez, no es un humor chabacano, no es un humor fácil, claro. Pero realmente muy ingenioso y es una delicia realmente. Bueno, o sea que la obra se centra principalmente en estas dos mujeres que resisten en el teatro abandonado, como dice acá la Gacetilla, mientras buscan la verdad, escepticismo, esperanza, tragedia y comedia en el medio del contexto. Correcto, correcto. Es muy interesante. Perdón. No, te quería... decías, o fuiste a Leónidas Barletta y al Teatro del Pueblo, digamos. ¿Es heredera o tiene la línea del Teatro del Pueblo? Sí, sin duda. Es una obra de teatro político, pero de teatro político con mucho humor. Eso lo quiero resaltar, porque a veces se tiene la idea del teatro político como una cosa grave, seria, de puños en alto y de gritos, que no es tan mal, cada cosa en su lugar, pero aquí realmente es una obra de arte. La pieza es una magnífica pieza, una pieza que además ha sido montada en distintas partes del mundo. Aquí en Buenos Aires lo montó Alejandra Boero y María Rosa Gallo, fueron las dos actrices que hicieron a las protagonistas de la obra. Y bueno, efectivamente es una obra con mucho contenido y muy rica para reflexionar. Es una obra que te deja pensando, especialmente el tema principal es la resistencia, la resistencia de la cultura. En este momento en que la cultura está siendo, no solo aquí, yo viví 45 años en Costa Rica, en Centroamérica, y allí está pasándose por un proceso similar al que está ocurriendo aquí. Ya están en la 4ª semana de paro nacional por un proyecto de ley que llaman el combo fiscal, un proyecto de ley de reforma fiscal que, como siempre, castiga al pueblo y exonera a los más ricos de un montón de cosas, privilegia a los más ricos. En este momento el país está en paro, ya hace prácticamente va a llegar al mes de paro nacional. Este fenómeno se está dando en todo el mundo y Argentina no es una excepción, por supuesto. ¿Y por qué crees que en todo el mundo se ataque, si bien a muchos sectores, pero se ataque particularmente al arte? Bueno, lo primero que en los gobiernos neoliberales, que es la última manifestación del poder en este momento, del poder económico que está tratando de gobernar al mundo de alguna forma, la cultura, la educación, todo lo que signifique pensamiento y pensamiento crítico es lo primero que se ataca. No por nada la educación en este momento está con los brutales ataques que está sufriendo aquí y en el resto del mundo también, ¿no? Y por supuesto la cultura pensada como o entendida, así lo entiendo yo y así creo que lo entiende la mayor parte de la gente de la cultura, es un espacio de reflexión, es un espacio de pensamiento. La cultura trabaja con el sentimiento, trabaja con las emociones, pero esas emociones en función también de un pensamiento, de una visión del mundo, y por eso es que es blanco de ataques generalmente. Millán Astray, uno de los generales de Franco, decía: cuando oigo la palabra cultura saco el revólver, ¿no? Acá también tenemos a un compañero, Sergio Copoli, que también tiene una visión del mundo particular y en relación a la cultura, me parece a mí. No sé si le querías hacer alguna pregunta o alguna reflexión. No sé. Te quedaste esperando qué te iba a decir. Yo estaba esperando que me dijeras, me tiraras alguna... No, porque es un tipo que conoce mucho, por ejemplo, de la música y sobre todo de Atahualpa Yupanqui, de Violeta Parra, de quien ayer estuvimos hablando, también estuvimos hablando de Mercedes Sosa ayer. Entonces, bueno, nada, pensé que quizá le querías hacer alguna pregunta. Quizás desde lo teatral. Ah, bueno, pensé que tenías alguna acotación. No, estaba siguiendo con atención todo lo que decía. Y sí, el tema... A ver, la cultura, para mí, yo tengo una idea. No hay cultura popular y cultura de otro sector. La cultura para mí siempre es popular. Después hay sectores que se la apropian.
Exactamente. Claro. Cuando la cultura se la puede hacer comercio, de vender de alguna manera, producir industrialmente, entonces esa es interesante porque es lo que se le encaja, se le enchufa al pueblo de arriba hacia abajo, y es lo que ustedes tienen que pensar, lo que tienen que consumir, Claro. lo que tienen que entender. Cuando hay cultura que de alguna forma surge de lo popular, esa es la que se pone en el blanco porque es la que hace pensar y la que cuestiona el estado de cosas en el mundo. Claro. Y me parece que esta obra está en ese sentido, de cuestionar justamente. Así que estoy escuchando con mucha atención porque me parece que es esa cultura que se produce, aunque haya un escritor en particular, aunque haya un director en particular, aunque haya actores en particular, es una producción popular. Exactamente. Y eso, bueno, esas son elecciones de cada artista finalmente, pero yo quisiera resaltar a propósito de lo que está diciendo Sergio, que la política en la cultura existe desde siempre. En el teatro, que es lo concreto, el teatro desde sus nacimientos ha sido político. El teatro griego, por hablar de los orígenes de la cultura occidental, el teatro griego era un teatro profundamente político, desde la sátira política directa y fuerte como la de Aristófanes, por ejemplo, hasta todas las otras obras de Sófocles, de Esquilo, Antígona, Edipo. Es teatro político. Refleja una visión del mundo y una visión crítica del mundo también. De manera que esa condena al teatro político que en los últimos años, o en realidad a partir de en los 80s, 90s, empezó a decir, no, el arte es sagrado, es independiente de la política, eso es una falacia, es una mentira. Siempre el arte, sea lo que sea, la pintura, la literatura, la música, el teatro, reflejan una posición frente al mundo, una visión del mundo, y eso es político. De manera que independientemente de lo que piense o sienta el director, los actores, están haciendo política expresando su visión del mundo, mostrando su visión del mundo. Entonces, efectivamente, hay teatro popular, teatro que refleja una visión desde las bases, desde abajo, y un teatro elitista que refleja la visión de las minorías que están dominando. ¿Qué lugar dijiste que estuviste 45 años afuera, pero ¿qué lugar tiene hoy ese teatro popular? O si pudiste, bueno, conocer un poco cuál es la situación de ese teatro popular en Argentina y particularmente en Rosario. Claro. Bueno, a ver, yo llegué a Costa Rica en el 70, tuve una suerte enorme, lamentablemente a pesar de las desgracias ajenas. En los 70 Costa Rica se convirtió como una especie de oasis al que llegaron asilados de distintas partes de América Latina. Era la época de las dictaduras, del Plan Cóndor, de manera que a Costa Rica llegaron gentes muy importantes de la cultura de Sudamérica y de otras partes del mundo, pero básicamente de Sudamérica. Yo tuve el privilegio, el honor, la suerte de contar con maestros como Atahualpa del Chopo, fundador y director del Teatro del Galpón de Montevideo, muchos teatreros de Argentina, muchos teatreros de Uruguay, teatreros de Chile. Después del golpe militar llegaron allí la gente del Teatro del Ángel que trabajó con Víctor Jara. Víctor Jara fue en primer lugar director de teatro, no sé si sabía Sergio. No, la verdad que no. Ah, sí, Víctor era director de teatro en primer lugar, después se hizo cantautor y fue conocido como cantautor, pero Víctor fue en primer lugar un hombre de teatro. Mira, a veces las cosas son... El sábado a la tarde estuve en un encuentro y había una charla sobre Violeta Parra. Y cuenta que Violeta Parra lo indujo a Jara a que se dedique más a cantar y a la música. Y sí, hay una mención muy rápida que él hace a que hacía teatro. Claro.
esas cosas que uno escucha, pero se queda con la parte que estaba más interesado en escuchar y algo queda secundarizado. Y mira vos que Claro, justo. claro. Bueno, así que te agradezco porque recupero eso que se me perdió un poquito. Ajá. Reconstruir el rompecabezas. Claro. Claro, claro. Cosa que me encanta, los rompecabezas estos. Bueno, para redondear la pregunta que me hacía Fabián, tuve esa suerte de que esa década, la década de los 70 en Costa Rica, fue una década de florecimiento del teatro y de la cultura en general. Había por un lado un gobierno de los últimos gobiernos socialdemócratas que por lo menos ofrecían un estado de bienestar, una estabilidad y una cierta bienestar en la población. De manera que hubo mucho apoyo a la cultura en esa década y el teatro político y el teatro crítico floreció realmente, además con el aporte de todos estos teatristas de América Latina que llegaron allí a exiliarse. De manera que para mí yo crecí, me desarrollé como artista en ese medio y no puedo tener otra visión del arte que no sea la de una visión de un arte comprometido con una realidad social, política, con las causas populares, con las causas de las mayorías, ¿no? Después, en los años 80 y 90, empezaron a aplicarse las políticas neoliberales. En el 82, en concreto, empezó a aplicarse las políticas neoliberales efectivamente, lo que estaba promoviendo Reagan y Thatcher en todo el mundo, y el teatro empezó a sufrir de esto, empezó a dejar de percibir los apoyos necesarios del Estado para poder desarrollarse, porque el teatro, cuando no recibe el apoyo del Estado, igual que la salud, igual que la educación, son derechos humanos, empieza entonces a entrar a funcionar bajo las reglas del mercado. Eso ocurrió en Costa Rica y el teatro se fue comercializando cada vez más en el mal sentido y perdiendo cada vez más calidad en pro de una rentabilidad cada vez mayor. Rubén, y en este marco, hablamos del teatro, del arte como comprometido, ¿cómo ves la situación desde lo nacional, lo regional y lo local en el desarrollo del teatro? De los grupos de teatro y demás. Ayer se conocía, yo por lo menos anoche conocía esta noticia de que afectaron, digamos, el presupuesto desde el Instituto Nacional del Teatro, que, bueno, afecta en lo nacional, en lo regional y en lo local a distintos grupos de teatro que no les permite desarrollarse como ya tenían quizá preparado, pautado, y no lo van a poder hacer por falta de presupuesto. ¿Qué pensás de eso? Y bueno, si tenés alguna información de alguna convocatoria o algo que sea. Sí, bueno, primero, información de convocatoria, hoy a las 12 en el SEC, ahora, aquí en Los Galpones, en un ratito, nos vamos a concentrar los teatristas para apoyar al Instituto Nacional del Teatro, a Miguel Palma, su director que ha sido echado, que está siendo perseguido en este momento, con cargos de corrupción. Lo conozco poco, pero bastante lo suficiente a Miguel para considerarlo una persona honesta y una persona responsable y muy seria en su desempeño como director de la sede regional del Instituto Nacional del Teatro. Pero tengo además una cosa muy concreta: el Cerco de Leningrado fue aprobado el subsidio del Instituto Nacional del Teatro. Vamos a estrenar mañana y no hemos recibido un peso. Hemos hecho el montaje poniendo la plata de nuestros bolsillos, claro, con muchas dificultades, y a pesar de eso, bueno, un poco siguiendo el espíritu de la obra del Cerco de Leningrado, hemos estado resistiendo y seguiremos resistiendo para dar nuestro mensaje y seguir haciendo nuestro trabajo para beneficio de nuestro pueblo. Pero en todo caso, la situación del Instituto Nacional del Teatro es una más de todas estas situaciones de recorte, de encogimiento, de persecución brutal a todo lo que sea el pensamiento crítico, el pensamiento en general, y que afecta a todos los niveles de la población, salvo a los privilegiados que se están
enriqueciendo con estas políticas. Buenísimo, entonces el Cerco de Leningrado, hora que se estrena mañana, sábado 6 de octubre, a las 21 horas, en el Centro de Estudios Teatrales, ahí set, que queda San Juan al 842. Y se va a presentar todos los sábados de octubre y de noviembre. Correcto. A la misma hora, todos los sábados de octubre y de noviembre, a las 21 horas. A las 21 horas. Ahí en San Juan 842. Se pueden hacer reservas también, ¿no? Sí, se pueden hacer reservas al teléfono 155-207135. Repito, 155-207135. Buenísimo, buenísimo. Ahí, si quieren también seguir, conocer algo de información, acá veo que tienen redes sociales, Instagram, El Cerco de Leningrado, y Facebook, El Cerco de Leningrado, lo buscan así. Bueno, mucha mierda, como se dice. No sé si sigue diciendo todavía. Sí, eso es una tradición. ¿Sabés por qué se dice mucha mierda? No, ¿por qué? Bueno, en el Renacimiento, en los teatros de la Francia de aquel entonces, la gente llegaba, bueno, la gente que tenía la plata, llegaba en carruajes al teatro. Entonces, esos caballos que llegaban arrastrando los carruajes, dejaban un montón de bosta en la entrada de los teatros. Cuanto más bosta había, cuanto más mierda había, más éxito tenía la función. Mirá vos, bueno, entonces, mucha mierda, mucha suerte, todo lo que viene. Nos estamos quedando sin tiempo, gracias por venir a visitarnos a los estudios. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por este excelente programa. Era Rubén Pagura, que vino al estudio acá de Radio Vox a contarnos sobre esta nueva gran obra que invitamos a todos a ir, que vamos a ir a ver. Todos los sábados de octubre y noviembre tienen la posibilidad de verla a las 21 horas. Tenés como 8 sábados, así que hay que... Sí, hay tiempo para... Bueno. Yo me quedé con ganas de ir, así que espero que muchos oyentes se hayan quedado con ganas también. Totalmente. Esperamos que sí, los esperamos en la sala. Bueno, y nosotros también nos tenemos que ir ya porque estamos pasados. No sé si alguien quiere agregar algo. Yo quisiera una cosita a lo mejor, porque también señalar que en el campo de la cultura hay un frente que se ha formado ya desde fines del año pasado, en el que están participando artistas connotados de la danza, del teatro, de la música. Bueno, yo estoy entre ellos, pero están de los músicos, Miriam Cubelos, está Jorge van der Mole y muchos otros músicos de las distintas áreas de la música, de la danza, del teatro. Cultura en Movimiento se llama el frente, y ahí estamos también aportando nuestro granito de arena por esta lucha contra estas políticas bestiales. Sí, en cualquier momento le haremos una entrevista, ya que el otro día me encontré con Miriam, así que en cualquier momento los podemos estar entrevistando tranquilamente. Genial.